versículo en capítulo 18, verso 22. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Cómo dice? El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Una vez más, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Usted vino por la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces no vino, acuérdese de ese dicho, cuando pase algo así, pastores digan, no vino cal, pero vino cemento, ¿verdad? Gloria a Dios. Y lo importante, hermanos, es la palabra que Dios tiene para nosotros, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Fíjese que yo doy gracias a Dios que hay aquí muchas personas maduras, diáconos, líderes y por supuesto pastores. Hoy en día, si se han dado cuenta, hay una gran crisis de hombres, de verdad. Y hace unos días yo estaba viendo una película viejita. ¿A cuántos les gustan las de la época de oro del cine mexicano? ¿Verdad? Si le gusta es porque ya está usted viejito también. Y estaba viendo una trama y me llamó mucho la atención. Es una película filmada como allá por 1940 y desde entonces ya había crisis de hombres, ¿sí? Crisis de hombres significa que escasez de hombres. Dije yo, desde 1940, ahora imagínense, 2023 estamos, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta, donde quiera que vamos, más si nos acercamos hacia tierra caliente, de cada 10 hombres, ¿qué cree? 8 son homosexuales. De los 2 heteros que quedan, 1 está casado. ¿Qué le queda a la pobre soltera? Nada más una opción entre 10. Y ese 1 es un gran miedoso que no se atreve a declararse. Ahí está pensando si se declara o no. Entonces, en nuestros días, hermanos, estamos enfrentando una gran crisis de hombres de verdad, de hombres, ahora sí que masculinos, varoniles. No me dejarán mentir, ¿verdad? Usted va a una plaza, ya van de la mano ahí 2 chicos, 2 bigotones, y las solteras dicen, mira nomás qué desperdicio, ¿verdad? Muchachos muy, muy simpáticos, ¿sí? Y que prefieren el amor de otro hombre al amor de una mujer. Bueno, entonces esa es una situación. Otra situación que estamos viviendo, hermanos, que por este problema de la crisis de hombres, tenemos una crisis de solteras. Y no están solteras porque sean feas, sino simple y sencillamente porque no hay un hombre que se atreva a pedirles matrimonio. Por ahí alguien posteó y dijo, bienaventurada la mujer que encuentre un hombre que le pida matrimonio. En otra ocasión, yo platicando con una persona que era soltera, me dice, mire pastor, mi hermana tiene su esposo y a ella le costó muchísimo conseguir esposo. Entonces mi mamá le aconseja en cada problema, deja a tu marido. Y yo le dije, no lo dejes, porque hoy, y me lo dijo con toda sinceridad esta soltera, me dijo, porque hoy está bien difícil conseguir esposo, ¿sí? Entonces esa es otra situación. Bueno, la tercera situación que yo quiero plantearles, pastores por favor y líderes, es esta. Sobre todo las solteras que tenemos en casa, que tenemos en la iglesia, se formulan mucho una pregunta, y tal vez usted lo ha escuchado. Esta es la pregunta de todo joven soltero, la pregunta del millón. Dice, ¿la esposa o la pareja se busca o Dios lo trae? Y yo he escuchado a 2, 3 predicadores famosos que dicen, no, Dios no tiene nada que ver en eso, eres tú el que busca a su esposa. Yo me quedé pensando y dije yo tengo que tomar como pastor una postura, y yo muy en lo personal pienso que la esposa lo da el Señor, ¿sí? Hace muchos años escuché que un pastor decía, a los solteros, si están buscando esposa, búsquenlo con los ojos cerrados. Dije, pues ¿cómo así? Sí, porque es Dios el que te va a dar tu esposa. Entonces en esta porción que leímos dice, el que halló esposa. Eso de que halló quiere decir que la procuró y la buscó. ¿Estamos de acuerdo? Pero también encuentro otro versículo en la palabra que dice que herencia de los padres son los bienes materiales. ¿Han leído eso?
pero herencia de Jehová es la mujer virtuosa. Entonces, cuando ya hay personas que entran en debate, no, que Dios no tiene nada que ver, tú lo buscas, y otro dice, no, nada de buscar, Dios te lo va a traer. Entonces me he portado un poquito flexible y les digo, ¿qué les parece si le damos 50 y 50? ¿Verdad? Es decir, es cierto que también la pareja que quiere contraer matrimonio debe de conocer su futuro esposo o esposa, ¿sí? Pero por otro lado también se entiende que es Dios el que aprueba las relaciones. Por eso acabamos de leer, dice, el que halló esposa halló el bien. ¿Y qué más dice? ¿Me ayudan, por favor? Y alcanza, es que lo leí aquí en mi celular, y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces dice, el que haya esposa, quiere decir que de alguna manera lo buscó. Ok, mire, hoy hay tanto que podemos hablar de esto, pero ¿qué de las parejas que se casaron cuando no conocían a Cristo? ¿Se da cuenta? ¿Qué de las parejas que se casaron y ahora vienen a Cristo? A mí en una ocasión me dijo un varón, vino a mi oficina y me dijo, pastor, he llegado a la conclusión que mi esposa no es mi esposa ni era para mí. Ya tenían una hija. Y le digo, ¿qué tiempo tienen de casados? Me dijo 14 años. Bueno, hace 15 años no era tu esposa, pero ahora desde hace 14 años es tu esposa. En otras palabras, como dijeron los viejitos, te montaste en la mula. Bien que saben ese proverbio, ¿verdad? Como dice el viejito, te montaste en la mula, aguanta los reparos. Es decir, es tan fácil, ok, ya vine a Cristo y es que mire pastor, mi mujer está cruzada con víbora de cascabel, ¿me autoriza usted divorciarme de ella? Qué fácil, ¿no? Eso es de cobardes. Hermanos, tenemos que luchar por nuestro matrimonio. Entonces, fíjese que en Efesios capítulo 5, cuando el apóstol Pablo del verso 21 al final debate acerca del matrimonio, el mismo apóstol Pablo, un hombre sabio, lleno de Dios, el mismo apóstol declara que el matrimonio es un misterio. El matrimonio es un misterio. Y yo puedo decirles, hermanos, que aun cuando estábamos en el mundo, Dios sabe a quién nos dio como pareja. Dios tiene cuidado de eso. Por eso cuando vienen a Cristo y a mí me toca bendecir los matrimonios, yo les tomo de la mano y les digo, ¿saben qué? Si nadie los bendijo, yo hoy los bendigo en el nombre del Señor. Si fueron ante Baal a hacer pactos, hoy cancelamos eso y hacen un nuevo pacto delante del Señor. Porque es importante que declaremos una bendición. Y también he dicho, y si te la robaste, pues también ya te casaste, ahora te bendigo en el nombre del Señor. Es muy importante, hermanos, porque de lo contrario usted y yo no hubiéramos nacido. ¿Cómo podemos decir? En el caso mío, yo soy primera generación de cristianos, de pastor en mi familia. ¿Cómo voy a decir? Mis padres, pues mis padres no conocían al Señor, pero Dios en su misericordia permitió que ellos se conocieran. ¿De acuerdo? Sí. Entonces el apóstol Pablo, hasta me imagino que medio asustado, dijo, grande es este misterio. Cuando él empieza a comparar que Cristo es el novio, el esposo, y la iglesia es la esposa, al final dice, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia, porque grande es este misterio. Porque dejamos de ser uno individual y nos convertimos en una unidad compuesta, porque ya no soy solo, sino que ahora mi esposa es mi costilla. Y atención, aquí hay varios pastores y teólogos. Si la mujer fue hecha de una costilla del hombre, de ambos lados tenemos costillas. ¿De dónde lo sacaría el Señor? La Biblia no dice si Dios tomó una costilla del lado derecho o del lado izquierdo, ¿o sí lo dice? No lo dice. Pero en lo personal, ¿sabe qué pienso? Que la mujer fue tomada del lado izquierdo, porque de este lado está nuestro corazón. ¿Se da cuenta? No lo dice la Biblia, no dice, dijo el pastor que no, yo no he encontrado que la Biblia lo diga, pero yo me he imaginado, he pensado que la mujer fue sacada de aquí, del lado del corazón del hombre, para que usted sin su esposa se sienta
incompleto. Y se siente usted complementado cuando usted tiene su esposa cerca de usted. No fue sacada de aquí de un hueso del pie para que la pisotee como esta alfombra, ni fue sacada de aquí de la cabeza para que lo vea usted como una cosa inalcanzable, sino aquí una compañera. Ahora yo lo que me pongo a pensar, hermanos, es que aquella mujer de la que nos enamoramos, no sentíamos pasar las horas. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Algunos, amén. Otros dicen, la verdad, pastor, yo nunca me enamoré. De verdad, entre paréntesis, si hay alguno que diga, pastor, yo no se lo puedo decir, pero tal vez en su mente lo está diciendo, yo no me enamoré de ella. Nos casaron por compromiso, nada más entre familia. ¿Sabes qué? Dios es amor. Y si tú le pides a Dios, Dios te va a dar un amor para tu esposa. ¿Sabe? Los hombres a veces somos medio lentos, pero ¿sabe qué aprendí yo hace muchos años? Yo en mi oración, esto nunca le he dicho ni a mi esposa, yo en mi oración le digo, Señor, ayúdame, quiero enamorarme cada vez más de mi esposa, ¿sí? Y mi esposa está aquí, yo le digo, ay, mamacita chula, le digo, mientras más pasan los años, más me gustas. Es más, me gustas más de cuando nos conocimos. ¿Sí o no te lo digo, mami? Amén. Ni un envidioso dijo amén, mami, pero yo lo testifico, gloria a Dios. Entonces, ¿y qué pasó entonces con esa mujer que amamos, de la cual nos enamoramos? Yo recuerdo que llegaba a la casa ahí donde vivía mi esposa, llegaba un rato a platicar, y cuando venía a ver ya su hermana mayor decía, niños, ya es hora de ir a dormir. Ok, dije yo, pues apenas son 5 minutos, y miraba, no, habían pasado 2 horas. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, entre ese tiempo de enamoramiento que se ilusiona uno y luego van pasando los años y como que nos empezamos a caer mal y a fastidiar? Antes le decía a la esposa, bueno, cuando eran novios decían, ay, mi amor, qué bonita te ves enojada, esa trompita que paras cuando te enojas. Y ahora, mugre vieja, todo el tiempo estás trompuda, nada se te puede decir, tu trompota de aquí a Chedraui. ¿Se da cuenta? Entonces, simple y sencillamente, hermanos, porque dejamos de avivar el don. Yo siempre he dicho, el peor error, y escúchenlo bien, mujeres, el peor error que puede cometer una mujer en el matrimonio es pensar esto, mi esposo ya es cristiano, es más, hasta pastor es, y me tiene un acta firmada ya. Se pone su bata matapasiones, sus tortas de aguacate aquí para mascarillas y no sé qué tanto. No, él debe tener temor de Dios. Eso no es cierto, hermanos. La esposa debe procurar siempre agradar a su esposo. Y el esposo tiene que ver siempre la manera de agradar a su esposa. ¿Sí? Usted, no es que la mujer lo mande, pero usted se va a vestir como a su esposa le gusta. ¿Sí? Tal vez le haya dicho, ay papi, que con esa camisa qué guapo te ves. Aunque otros lo vean como caja fuerte, digan, no se le encuentra la combinación por ninguna parte. ¿Sí? No sé si pasa, pero bueno, con mi esposa nos pasaba esto. Ella me acomodaba toda la ropa, okay, zapatos y ropa, y me decía, mira, te sugiero esta ropa, y yo venía hacia mi propia combinación. Entonces ya nos damos cuenta como que la mujer se enoja, y nadie quiere que la mujer se enoje, ¿verdad? Porque está grave eso, más aquí en San Cristóbal que hace mucho frío. Si lo mandan a dormir solito es un gran castigo. Entonces imagínese usted qué importante es lo del matrimonio, y tan delicado, que el mismo apóstol Pablo dice, grande es este misterio, porque la esposa llega a ser parte de nosotros, carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, tuétanos de nuestros tuétanos. La mujer es, para nosotros los hombres, escuchen bien, mujeres, la mujer es polifacética, porque aunque nosotros somos el papi y somos la cabeza, a veces le decimos mami. Están graves. A veces a la mujer se le ve como una mami, a veces se le ve como una amiga,
a veces como una psicóloga que nos escuche un poco, ¿verdad? De lo que traemos. Mire, a mí me llama mucho la atención que cuando ¿quién fue el papá de Isaac? Abraham, ¿verdad? Abraham. Cuando el padre Abraham, aquí esto respalda mi teoría de que es Dios el que te da la pareja. Cuando el padre Abraham quiso esposa para Isaac, mandó al criado más viejo de su casa, ¿se acuerdan de eso? Y le trajo una esposa. Me río porque me acuerdo de un meme que alguien puso ahí en la red. Dice: mejor lo voy a hacer como en los tiempos bíblicos, hay que mi papá me busque marido. Dije yo, ¿y no es tan mal? No es tan mal, hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando el criado viejo va a traer, guiado por Dios, todavía oró: Señor, que la muchacha que venga a sacar agua, la señal va a ser esta, yo le voy a pedir agua y ella me va a decir: te voy a dar a ti a todos tus camellos. Esa mujer virtuosa, que sea la esposa de mi amo. Y usted conoce la historia, sucedió tal cual. Y entonces cuando ya va con el papá, negocian la ida, ya la trae con sus doncellas. Y cuando ella va llegando con el criado ya a la tierra de Isaac, dice la palabra de Dios que Isaac había salido al campo al atardecer a meditar, y de pronto ve que viene la caravana con el criado y con la esposa. Por su parte, la esposa viene con el criado, y la esposa ya ve de cerca a Isaac, lo queda viendo y le dice al criado: oiga, señor, y ese hombre guapote que viene ahí, ¿quién es? Y entonces el criado le dice: pues ¿quién crees que es? Es tu esposo. ¿Se dan cuenta que Dios no falla? Por eso usted aconseja a las muchachas, porque a veces las muchachas dicen: ay, ¿qué tal que no me gusta el que Dios me va a dar? Te va a gustar, aunque tenga cara de chango macaco y todos lo vean feo, tú lo vas a ver bonito. Y aplican mujeres también, tal vez todos la vean bien fea. Así había un predicador que lloraba: Señor, yo a mi mujer la amo. Yo escuché esa oración. Decía: aunque todos la vean fea, yo la veo bonita. Amén, dije yo, si está re fea la señora, pero con que él la vea bonita, pues ya, ¿verdad? Dios tiene cuidado de eso. Entonces cuando la madre Rebeca venía con el criado, dice: oye, ¿quién es ese guapote que viene ahí? Y el criado le dice: pues nada más y nada menos que es tu papi, es tu esposo. Y se bajó el velo y dijo: venga a tu reino. Y entonces los bendijeron. Ahí se lo dejo de tarea en el libro de Génesis. Y dice la palabra de Dios: y entonces vino Isaac, tomó a su esposa y la llevó a la tienda, no de él, dice a la tienda de su madre. Como han leído bastante la Biblia, saben de volada, ¿verdad?, de qué estoy hablando. Y es la parte que a mí me dio en qué pensar. Abraham era rico. Cada quien tenía su casa, cada quien tenía su cuarto, su tienda. ¿Y por qué? Ahí dice la palabra de Dios: entonces Isaac tomó a su esposa, la llevó a la tienda de su madre, y ahí dice: se consoló de la muerte de su madre. Dijo: qué precioso mensaje hay ahí en Génesis. La mamá de Isaac hacía poco que había fallecido, y nadie más lo vino a consolar más que su esposa. ¿Sabe por qué? Porque los hombres en la familia, escuche bien esto, en la familia, ¿sí?, los hombres, cuando nos venimos creciendo, necesitamos mucho del apapacho de la mamá. Bueno, yo nada más tengo un hijo, un varón, y aún así, ¿verdad?, yo lo saludo a ni de beso, a veces lo he abrazado, pero la tarea de la mamá es llegar y abrazar al hijo. Porque si la mamá no lo abraza, ¿quién lo va a abrazar? Uno de papá es más simple, ¿verdad? Ah, sí, hijito, échale ganas, campeón, ya. No, el hijo necesita que la mamá lo apapache, sentirse amado. Y los papás apapachamos a las hijas. ¿Por qué cree que mis hijas Dayane y Nino son muy seguras de sí mismas? Si se da cuenta, regularmente no andan con una roñita ni necesitan roñita.
porque yo las abrazo, las beso, les digo que son hermosas, les doy calor de padre y soy hombre, por supuesto, ¿verdad? Que sientan mis manos grandes, ásperas, que sepan lo que es un hombre a través de ¿quién? De su propio padre, porque las estamos preparando para cuando ellas tengan un esposo. Pero en nuestra cultura hay padres que no apapachan a sus hijas. En una foto de una chavita que cumplió años, está su pastel y el papá está así, y la mamá está así, y ella como por acá así. Le digo, ¿y así son de por sí? Sí, me dijo. ¿Y no te felicita? Sí, nada más me dice, felicidades. Entonces, mientras el papá, usted debe apapachar a su hija. ¿Lo apapacha? Bueno, entonces la mamá es la que tiene que abrazar a su hijo también, es su madre, pero esa es la parte femenina que él está recibiendo. Por eso Isaac se consoló con su esposa. Se dice que los hombres somos medio naneros, es decir, como que buscamos a la mamá. Y por eso la mamá a cierta edad, cuando el bebé va creciendo, lo desteta. Le voy a hacer esto con mucho respeto. ¿Sí? ¿A cuántas le dieron de mamar a su hijo? ¿Sí? Y dicen los psicólogos cristianos que el hijo queda como con esa necesidad, pero dice, ya me destetaron. Por eso cuando se casa el hombre, lo primero que busca son los senos también, y ahí termina de crecer y se consuela. Esa no se la sabían, ¿verdad? Dicen, más, qué bueno que no vino el profeta. Yo les puedo hablar más claro porque soy su pastor, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que se consoló, y no solamente en el área física, sexual, sino en el área emocional. ¿Sabe por qué a mí me caló mucho esa palabra? Porque yo recuerdo que cuando mi esposa, por cierto, les comento, con ella nada más fuimos novios 7 meses. Tengo un primo, obviamente pues no, ahorita ya conoce de Dios, antes no conocía. Mi primo se casó 2 meses después que yo, pero él, con la diferencia que él tardó 4 años de novio, 4 años, y nosotros nada más 7 meses, porque en la prolongación hay peligro. Nos casamos con mi esposa en el 93, 2 meses después se casa mi primo, nosotros 7 meses de novios, ellos 4 años, y mi primo al año se divorció. Y nosotros con mi esposa, si Dios nos presta vida, el próximo año hacemos 31 años. $31 que me disfruta mi esposa, o más bien que me soporta, no sé. Sí. Ahora, cuando nosotros empezamos a tratarnos y todo, recuerdo que mi madre estaba ya muy, muy grave, y de repente ella llegaba al hospital, ¿cómo está tu mamá? Y platicábamos un rato, y créanme que cuando mi esposa se iba, yo quedaba así, como cuando nuestro Chucho queda en la casa viendo que usted ya se va así. ¿Le ha pasado así con algún chucho? Yo soy sensible con los chuchos, hasta ganas de regresar me da y decir, está bueno, te voy a llevar, ¿verdad? Entonces cuando ya mi esposa se iba, me quedaba así como el tribilín. Decía yo, o me llevas o te quedas, ¿verdad? Y llegó el tiempo, ¿verdad?, que la situación se puso más difícil. Entonces ya en esos tiempos nos casamos con mi esposa. Hermanos, Dios es todo para nosotros, pero nos da medios, y para mí el medio de consolarme de esa situación tan difícil fue mi esposa. Por eso cuando yo leo esto, que Isaac la toma, no se va a la tienda de él, sino a la tienda de su madre, y ahí se consuela de la muerte de su madre. En nuestra cultura mexicana tenemos fama de ser machistas. Ya somos cristianos y a veces tenemos un poquito todavía. ¿Por qué le comento esto? Le voy a decir algo. En el matrimonio, nosotros los hombres somos la cabeza,
Pero nos guste o no, hermanos, la esposa juega un papel importante en el matrimonio. Vieja, ya tomé esta decisión con mucho, ¿qué será? Con mucho derecho. Va a decir tu mujer, ¿y a quién le consultaste? Porque hay hombres casados que para tomar una decisión tienen que ir a consultarle con la mamá. No, tu mamá ya te destetó. Tienes que consultar con tu esposa. ¿Se da cuenta? Ya, por respeto, ¿sabes qué? Pa o ma, voy a hacer tal cosa. Pero tienes que consultar con tu esposa. Y cuando nosotros empezamos a fallar en ese orden, hermanos, es cuando empiezan a ver los problemas, porque ya la mujer se frustra. Alguien dijo, pastor, es que yo soy la cabeza, pero mi mujer es el cuello, por eso me mueve hacia donde quiera. Hay cierta verdad también, hermanos. Ahora, cuando también sucede, creo que es necesario decir esto también, cuando sucede una situación de romper un pacto. Mire, ¿por qué en nuestra sociedad, y tal vez no tanto en nuestra sociedad, sino como conocedores de la palabra, es tan escandaloso un adulterio? En la misma lista que está el adúltero, está el mentiroso también. ¿Sí sabían eso? Y también está el envidioso. Y también está el tranza. Y también está el iracundo. Igual que el que practica el adulterio. Pero si alguien practica el adulterio, pues entonces se le señala, miren, ese se metió con otra mujer y que no sé qué. Y tú eres un gran argüendero. Y tú eres envidioso. Y tú estás matando la reputación de ese. ¿Se da cuenta? El problema que como se habla como la borrachera. Fulanito estaba cayendo de borracho, disciplinado. Y el argüendero hasta diácono es. El envidioso está, líderes. ¿Por qué? Porque son pecados escandalosos. Sin embargo, sí hay que darle la importancia a ese pecado. Miren, cuando Dios llama a Abraham, que era Abraham todavía, lo llama de Ur de los Caldeos, de tierra pagana, de gente pagana, y dice la palabra que lo llama para que de él saliera toda la nación de los judíos. Y si se acuerdan ustedes el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿cuál fue? Ayúdenme. El pacto que Dios hizo con Abraham fue la circuncisión. ¿Sí saben qué es la circuncisión? Yo ya vi un video de la circuncisión y me dio miedo, hermanos. Si yo digo ahorita, si a un niño de 8 días de nacido, a un hombre le hacen con anestesia, la cosa. Ahora hace 3500 años que con cuchillo de piedra bien afilado, con ese le cortaban la punta del pene, que se le llama prepucio, y sin anestesia. Sin embargo, cuando Dios lo llama a Abraham, y entonces le dice, serás padre de multitudes, pero tiene que haber un pacto entre mí y ti, porque el pacto no viene del hombre a Dios, sino de Dios al hombre. Y entonces Abraham dice, ¿cuál va a ser ese pacto? La circuncisión. En otras palabras, sangre en tu miembro viril. Vas a derramar sangre en tu miembro viril, dice el Señor, como un pacto, porque de ahí van a salir multitudes, van a salir naciones. De hecho, también de ahí venimos nosotros, porque Abraham es padre de naciones y nosotros somos también hijos de Abraham por la fe. Sí, entonces Dios le dice, voy a hacer un pacto contigo mediante tu sangre en tu miembro viril. ¿Por qué no fue una oreja? ¿Por qué no fue un dedo? ¿Por qué precisamente en su miembro viril? Una rebanada y sangre, por supuesto. Porque el Señor sabía que tan importante, o lo que representa el miembro viril, porque para nosotros es un símbolo de reproducción. Cuando la Biblia dice salen de sus lomos, o a veces dice toca mi muslo y toca acá, realmente en el original no tocaban acá,
agarraban el miembro viril y decían: hago un pacto contigo. ¿Sí? Cuando dijo: a ver, ve a buscar esposa para mi hijo Isaac, tócame el muslo, ¿sabe qué realmente le agarró? Su miembro viril y le juró. Y cuando Dios hace un pacto con Abraham, era mediante derramamiento de sangre de su miembro viril. Ahora, la mujer que se casa con el hombre, de preferencia virgen, ustedes saben que la mujer, cuando por primera vez tiene relación sexual con su marido, se rompe algo que se llama himen. No le vaya a poner así a su hijo. Estamos bien, ¿verdad? Es el himen. Es una telita, una membrana. Se rompe y sangra. Hay mujeres que son tan sangronas que casi se desangran, mucha sangre. Por eso en la ley, cuando una muchacha se casaba, yo no sé cómo se las arreglaban, pero cuando tenía la primera relación sexual con su esposo y sangraba, se las tenía que idear. Por ahí agarraba un trapo, me imagino que blanco, y se limpiaba la sangre. Y mientras estaba aquí en las grandes batallas con el marido, ahí abajo de la tienda, se lo pasaba a su papá, y el papá por acá lo agarraba y lo guardaba. Para que la ley de Moisés contemplaba esto, que si de pronto venía el marido: no la hallé virgen, esa era una acusación bajo pena de muerte. Y si el hombre decía: no la hallé virgen, el papá llegaba y decía: ¿qué pasó contigo, amigo? Mira, y mostraba el manto lleno de la sangre de la virginidad de su hija. Y este hombre era multado. Y al papá decía: ¿cómo que mi hija no era virgen? Aquí está la prueba de que mi hija era virgen y no acepto devoluciones, así que te la llevas. ¿Se da cuenta? Entonces eso era muy importante, bajo pena de muerte si la mujer no era virgen. Por eso cuando la mujer se casa con el hombre y tiene su relación por primera vez, la mujer sangra en su miembro de mujer, su aparato reproductor, como un pacto de sangre, de fidelidad con su esposo. Regularmente, hermanos, los hombres somos, digo, hablando, ¿verdad?, del género humano, somos más infieles. Y por alguna extraña razón, como que a la mujer le es un poquito más fácil perdonar una infidelidad a que un hombre perdone una infidelidad. Dice la Biblia en Proverbios que el hombre, que la mujer le fue infiel, aunque se le multiplicaren los dones, no perdonará. Quiere decir, aunque vengas, ya sabes que, brother, perdón, me aventé a tu esposa, pero ten $1,000,000, ni así. Dice que no perdonará, porque el celo del hombre es más fuerte, más duro. Dice la Biblia que los celos son como la muerte. No perdonará. Yo entiendo, hermanos, que hay matrimonios que ya se han casado por segunda o tercera vez. Entiendo también que hay mujeres que, como en el mundo, le dieron vuelo a la hilacha, cuando se casaron no eran vírgenes. Entiendo eso. Sin embargo, el pacto todavía existe, hermanos. Regularmente, cuando la mujer es virgen, va a sangrar. Y esa sangre en su aparato reproductor, ¿sí?, es señal de un pacto, no con Dios, sino con su marido. Y cuando eso se rompe, entonces hay problemas. Mire, por ser pastor nos toca lidiar con tantas cosas. Hoy precisamente me habló un amigo, un pastor que no es de la cobertura, y me dijo: me urge hablar con usted. Después de Dios nadie me va a entender más que usted. Le digo: pues podemos agendar una cita. Y tiempo atrás me habla otro siervo y me dice: ya no soporto con mi esposa. Le digo: ¿qué pasa? Dice: estoy bajo tratamiento dental, se me están cayendo los dientes, estoy a punto de un infarto, estoy estresado. Y prácticamente para él la raíz de todos sus males es su esposa. La pregunta es: ¿por qué? Es que hace 8 o 9 años mi esposa me fue infiel. Yo la perdoné, pero es una coqueta. Y ahí está el hombre: ¿por qué viste así? Agacha la mirada y no uses esa ropa. ¿Y para qué lo que quedaste viendo a aquel? ¿Y por qué le hablaste? ¿Y por qué te reíste? Y entonces, al escuchar a este varón, le digo: mire, le voy a decir una cosa con todo respeto.
usted no ha perdonado a su esposa. Porque si perdonas, número uno, no es que olvides, pero ya no te va a doler. Número dos, algo que aprendimos también cuando fuimos instruidos. Escuche, cuando una persona, o sea, cuando tú perdonas a alguien, tienes que estar consciente que esa persona puede volver a cometer ese error. Y tú dices, no, este ya agarró maña, una vez es gracia, el chucho que come blanquillo aunque se le queme la trompa. Entonces mejor, sí, o sea, si es por causa de adulterio, la Biblia misma te aprueba divorciarte. Y es preferible que te divorcies de ese hombre a que lo estés martirizando todos los días con la misma cantaleta, porque entonces los hijos se amargan. Un hijo se frustra por la ira del papá y por la amargura y la cantaleta de su mamá todos los días. Es que tu padre, es que tu padre. Por eso yo le decía a este varón, y ahí estaba más duro, porque ahí la infiel fue la mujer. Y me decía, es que apóstol, usted no sabe cuando me viene a mi mente esas escenas. Y yo, qué difícil, qué difícil. Entonces, yo no sé la vida de ustedes, pero cuando algo así sucede, nada más tienes dos opciones: o perdonas o mejor apártate. El problema es que hay gente que dice, ni te perdono ni te dejo. Perdón por la palabra, ahora te jodes. Hasta por ahí suben un meme, algunos suben un toro nada más con un cacho. Dice, es porque me di cuenta a tiempo, dice. Otros, un toro nada más con un cuerno, dicen, es que solamente fue por mensajes, que se dijeron cosas y se mandaron fotos y palabritas, entonces nada más un cuerno le pusieron. ¿Se da cuenta? Se rompe el pacto. Por eso Jesús, el mismo Jesús dijo, no hay divorcio a no ser por causa de adulterio. Pastor, pero es que lo dice la Biblia. Cuando dos personas ya cristianas, por incompatibilidad de carácter, se divorcian, también procede. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, que alguien diga, pastor, ya no nos soportamos, que ronca mucho, ay, a ti te huelen las patas. Sepárense. Pero ni uno ni otro puede casarse, porque el que se casa, aunque firme un papel, comete adulterio. ¿Y sabe qué es lo peor de todo este asunto? Que se pasan trayendo los hijos. En Hebreos 12:14, 12:15 dice la palabra de Dios que brotando una raíz de amargura estorba y contamina a todos. Si tu esposo te fue infiel, perdónale. Y tal vez lo que dije hace rato sea causa de debate, pero esto nos enseñaron. Cuando tú perdonas a alguien, tienes que estar consciente de que la persona puede volver a hacerlo. ¿Eso justifica? No. ¿Qué hago? Ayuda a tu esposa a salir adelante. Ayuda a tu esposo a salir adelante. Pastor, ¿algún día me voy a olvidar? Probablemente nunca. Pero la señal de que fuiste sana en tu corazón es que cuando lo recuerdes, no lo vas a recordar con tristeza. Mire, hace unos días yo recibí una noticia que la verdad me puso muy triste. Una familia que yo he estimado mucho y que ellos pues se fueron a vivir a otra ciudad. Y le voy a decir algo: cuando una persona no perdona, no supera la situación en su matrimonio y se divorcia, puede tener 3 o 4 matrimonios más y va a caer en lo mismo, porque hay algo que no ha superado. Porque cuando usted no perdona y se puede usted ir a otra parte, esa cárcel usted se la lleva, la falta de perdón.
Entonces en este matrimonio creo que hubo algo así, el esposo fue infiel, la mujer enojada, todo el tiempo reclamando. No, lo que gastaste con aquella, ahora no sé dónde consigas dinero, pero lo gastas conmigo. El hombre se endeudó, tuvieron que irse. Sin embargo, ese problema del no perdón de parte de la mujer continuó. Y perdónenme, hermanos, pero Dios nos llamó a ser sinceros. Usted tiene que ser el mismo que es en la iglesia, tiene que ser en su casa. Porque si alguien sabe cómo nosotros vivimos, son nuestros hijos. Nuestros mejores jueces son nuestros hijos. Así que esfuércese. Aquí canta, ay, paz, cuán dulce paz, y en su casa mentadas de madre, y que ya lárgate y te saco tus trapitos a tirar. Los hijos, por eso, no quieren nada con Dios. A la vez pasada vi una entrevista de unos muchachos, y me dice mi hermana, fíjate que la muchacha es lesbiana y el muchacho es homosexual. Son unos cantantes famosos, ni me acuerdo qué nombre tienen, pero ellos decían, no, pues en la casa era ¿cómo es que dicen ellos? Era una doble, algo así, es una doble vida, pero ellos dicen, es un doble discurso. Dice, porque mis papás hasta pastores eran, y en la casa eran el vil diablo, como perros y gatos. ¿Qué hacen los hijos? No quieren saber nada de Dios. Por eso dice Hebreos, contaminan a otros. Y hace unos días le digo, a mí me sorprendió mucho la noticia. Me dice, apóstol, ¿sabe qué? Mi hermanito cometió un ilícito, lo juzgaron al muchacho, la ley lo juzgó, un juicio de 2-3 años, y dice, y hoy él fue sentenciado a 25 años de cárcel. A mí eso me quebrantó mucho, porque a ese chico creo que no tendrá ni 30 años. Yo lo conocí pequeño. Entonces, en nuestras manos está el futuro de nuestros hijos. A veces los hijos no quieren estar en casa, y no se van no porque no quieran, sino porque no tienen para dónde jalar. Y sabes que aquí, así como ustedes, muchos son padres, también son hijos, ¿sí? Y muchas veces usted dijo, yo no voy a ser como mi papá, y resulta que está siendo igual o peor que su padre. El borracho, el teporocho, un día dijo, yo no voy a ser borracho como mi padre, y ahora es peor que su padre. Y aquello que odiaba y que decía nunca lo voy a hacer, resulta que ahora es exactamente lo que está haciendo. Las cosas no son solo así, hermanos. ¿Por qué terminan en la cárcel? ¿Por qué terminan mal? Porque nosotros trazamos de alguna manera el destino de nuestros hijos. Yo recuerdo cuando aquel varón me decía, apóstol, es que yo lucho mucho en mi mente. Viene a mi mente cuando me imagino a mi esposa desnuda haciendo cosas con el otro hombre. Dice, tal vez usted no me entienda esto. Dije yo, pues tengo idea, pero gracias a Dios no le entiendo, porque pues gracias a Dios mi esposa nunca me ha sido infiel. Pero si hemos sido infieles, entonces la otra persona sí lucha con eso. Y ahí es la parte donde se le da lugar al diablo por la falta de perdón. Nadie va a ganar la batalla, hermanos, discutiendo, es que yo tengo mis razones y la otra persona, yo también tengo mis razones. No vamos a llegar a nada. Alguien decía, en un divorcio, en un litigio de divorcio, ¿quién gana, el hombre o la mujer? Y alguien dijo, el licenciado, porque te va a cobrar una lana para llevarte el caso. Pero eso es lo de menos. El asunto está los daños colaterales por haber roto un pacto. Hoy me decía un pastor, no de la cobertura, por favor, ayúdeme. Después de Dios, usted es el único que me va a entender. Yo le dije, claro que sí, porque la Biblia dice que todo nos viene a bien a los que amamos al Señor. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados.
Si tenemos matrimonios sanos, vamos a tener hijos sanos. Si tenemos familias sanas, vamos a tener una iglesia sana también. ¿Estamos de acuerdo? A mí la verdad sí me preocupa mucho el corazón de mis hijos. Suni ya es casado. A ver, lo llamo, platico con él, le doy consejo. Sí, le digo, no vaya a ser que en tu corazón brote alguna raíz de amargura. Mis hijas, las mujeres siempre son más dóciles. Sin embargo, eso no nos garantiza que estén al 100. Necesitamos también checar cómo están nuestras hijas. El que halló esposa halló el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Tu primer prójimo es la persona con la que duermes. Mi primer prójimo es mi esposa. Hace unos días estaba en Tuxtla y yo le decía a mi hermana mayor, ella ya es viuda. Le dije, ¿sabes qué? Le digo, estábamos platicando de unas situaciones de enfermedad, cuando la enfermedad llega y todo eso. Le digo, mira, algo que a mí Dios me ha enseñado. Cuando yo veo a mi esposa, la veo, yo tengo el sueño muy ligero, me despierto por cualquier cosa y la veo dormidita, yo la acaricio. Le digo, porque sus padres ya no viven, pero en vida sus padres me la confiaron a mí para que yo la ame, para que yo la cuide. Ya entendí eso. Y que si ella está enferma, yo tengo que verla. Y que si hay que pagar una consulta o un medicamento, como esposo no te debe doler darle eso a tu esposa. Y cuidarla para que la vida se le prolongue. Ni Dios lo quiera, algún día usted falta, pues su esposa queda a cargo de sus hijos. ¿Cuál es el problema? Yo le dije a una persona como 3 años antes de que falleciera, compra un seguro. Sí, ahí lo voy a comprar. Y me daban el avionazo. Pero ya su esposa me dijo, no me va a comprar nada. Dice que lo que a él le costó, otro lo va a gozar. Dije yo, qué envidioso este. Para empezar, ojos que no ven, corazón que no siente. Compra un seguro. Y luego si tu mujer ya queda viuda medio viejita, ya ven que las mujeres son más tranquilas, ¿verdad? Dicen, están pensando de esa cochinada. Dicen, no, ya. Pues asegura, porque algo para tu esposa en caso de que tú faltes. Porque ahora es hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, dice la palabra del Señor.